Bienvenidos a un nuevo capítulo de mi podcast Tu problema no es el dulce, donde tratamos temas de bienestar, pero nos vamos profundo. Hoy estamos con una gran invitada, Ángela Vélez Traslaviña. Ella es psiquiatra, antropóloga y tiene varios estudios más y voy a dejar que sea ella la que se presente. Bienvenida, Ángela, a este espacio. Muchas gracias por estar aquí. Hola Abraham, bueno, es un gusto que me invites. Primero, siempre es un gusto charlar contigo, pero además, pues hoy para encontrarnos acá para hablar, pues como de estos temas que se vuelven como tan interesantes, ¿no? Sí, pues como decías, yo soy psiquiatra, primero estudié medicina, luego hice una especialización en psiquiatría y después hice una maestría en antropología y a partir de allí he venido todo el tiempo como en una búsqueda, con una curiosidad mental por el conocimiento, en donde he hecho otros estudios como psiquiatría cultural y finalmente pues hice una especialización en psicoterapia asistida con psicodélicos, que es pues la razón por la cual me invitas hoy acá a Exacto, hablar. esa especialización que fue lo último que estudiaste, que la hiciste en terapia asistida con psicodélicos, va a ser un poco el enfoque del podcast de hoy, ¿cierto? Pero antes quisiera hacerte una pregunta que me parece muy interesante y es, estudiaste medicina, luego psiquiatría y luego haces una maestría en antropología. ¿Por qué siendo psiquiatra te interesa estudiar antropología? Bueno, pues eso, digamos que tiene que ver con intereses que yo tenía como desde siempre, o sea, cuando fui a estudiar medicina, me gustaba mucho la medicina, pero siempre tuve una inclinación por el conocimiento en las ciencias sociales. Entonces, pues como que siempre ha tenido ese pendiente ahí y finalmente en la psiquiatría, pues encontré como un campo en el que se mezcla mucho de los conocimientos pues biológicos del cuerpo humano y se mezcla también como este entendimiento de la mente del ser humano, su mundo psicológico y qué más forma de complementar ese conocimiento que haciendo un estudio ya sobre el impacto de la cultura en el ser humano. Entonces, como que ahí es donde me sitúo y pues siempre he tenido como esa curiosidad. Es decir, la antropología de pronto te ayudó como a entender otras variables que podrían estar también afectando la salud mental de tus pacientes. Sin duda, Abraham, sin duda, porque pues como que el hombre no es un sujeto aislado, el hombre es un ser de sociedad, pero además de eso siempre está inmerso en un contexto y el contexto te cambia un montón de cosas en tu vida, te cambia patrones de comportamiento, te cambia también condiciones médicas y entonces, pues como los problemas de salud mental se han llamado problemas multifactoriales, pues uno de los grandes aportes de estudiar la cultura y el contexto es precisamente entender las otras variables que permean nuestro mundo psicológico. Ok, y en ese sentido también es muy interesante digamos, tus experiencias profesionales. Cuéntanos un poco, ya nos contaste un poco de lo que has estudiado, cuéntanos ahora de esas experiencias profesionales como psiquiatra. Bueno, pues mira, yo me formé como psiquiatra en la Universidad del Rosario y en el momento en el que yo me formé, el hospital de entrenamiento base para psiquiatría era el Hospital de Kennedy. El Entonces, Hospital de Kennedy es un hospital público que es operado por la alcaldía de Bogotá. sí, es un hospital estatal y pues realmente es uno de los hospitales más grandes del sur de Bogotá. Ok, ¿y ahí estuviste cuánto tiempo? En ese hospital yo estuve todo lo que fue mi formación de psiquiatra, que son 3 años dura, y después de eso, pues me fui, trabajé otro rato en otros hospitales, pero regresé a trabajar ahí en el hospital de Kennedy, ahí estuve trabajando, yo creo que en total de todas las veces que me fui y volví, yo creo que en total suman unos por ahí 8 años, 10 años. Bastante tiempo. ¿Y qué otros hospitales has trabajado como psiquiatra? Trabajé como psiquiatra en el Hospital de Vista Hermosa, el Hospital de Vista Hermosa, que es un hospital relativamente pequeño que queda en Ciudad Bolívar, tiene una unidad de salud mental y en esa unidad de salud mental trabajé mientras estaba haciendo la formación como médico general con entrenamiento en salud mental y posteriormente fui psiquiatra de esa unidad de salud mental que se llama La Estrella.
Ok, y tengo entendido que también estuviste en Soacha. Sí, estuve en el hospital de Soacha, allí también fui psiquiatra. Ese fue un trabajo muy bonito porque allí tuve la posibilidad de trabajar con personas víctimas de conflicto armado que llegan a Soacha y que digamos que hacen parte del gran grueso de la consulta de psiquiatría de Soacha. Es esta condición pues como de víctima del conflicto armado. Hay algo muy interesante de tu experiencia profesional y es que siempre, digamos, has apoyado personas que están en contextos un poco vulnerables o como entornos no tan privilegiados. Kennedy, Ciudad Bolívar, Soacha, digamos que hay muchas personas que han sufrido, por ejemplo, desplazamiento, temas de conflicto armado como desplazamiento, violencias, temas también de escasez de recursos y no dejo de pensar en lo diferente que puede ser un problema de salud mental para una persona que vive en este contexto, en estos lugares, versus un problema de salud mental de una persona que vive, no sé, en Chicó, en Rosales, en Bogotá. ¿Qué podrías decirme sobre eso? Sí, pues mira, mi experiencia profesional ha sido en su gran mayoría en hospitales del estado con personas en este tipo de condiciones, como tú lo mencionas. Y digamos que en los últimos años de mi carrera es que sí he trabajado como en el otro contexto, ¿no? Entonces he tenido la posibilidad de ver ambas cosas y justo esa pregunta que me haces me lleva un poco a lo que yo estudiaba precisamente en psiquiatría cultural cuando estuve en Canadá estudiando la formación de psiquiatría cultural. Y es que estas variables sociales y culturales sí cambian la forma de presentación de los padecimientos mentales. Por eso es un escenario muy interesante, porque lo que se ve como depresión en cierta condición cultural y social no es lo mismo que se ve como depresión en otra. Entonces Wow. hay que ser, o sea, hay que ser bastante hábiles porque a veces situarte en contexto es lo que te puede dar toda la posibilidad de entender las diferencias y entender una condición eh, más profundamente que solamente como con unos criterios diagnósticos puestos desde un enfoque muy biológico, Como muy individual. como muy individual. Qué interesante eso que dices y me parece tan interesante que creo que ese tema puede ser, valdría la pena hacer otro episodio solo para hablar sobre eso, sobre esas diferencias que vemos entre la salud mental o los determinantes en zonas de pronto no privilegiadas y zonas privilegiadas, porque definitivamente deben ser muy distintos. Así es, así es. Ok, y entonces también estuviste en medicina legal. Sí, fíjate que estuve 3 años trabajando en medicina legal, como en el área de psiquiatría forense, un trabajo muy exigente. Toda mi admiración para los colegas que se mantienen en esa tarea. Muy, muy interesante y también pues muy exigente emocionalmente. Y esa exigencia emocional de pronto fue lo que hizo un poco que salieras de ahí o Sí, sí, realmente sí, es un trabajo que tiene algo muy apasionante, que yo encuentro muy apasionante, y es esto de poder llevar un lenguaje médico atravesando un análisis muy social y cultural para ponerlo al servicio de un sistema judicial. Eso, digamos que es algo que yo encuentro apasionante. Pero por otro lado, pues también tiene un contacto con todo lo que son las conductas violentas del ser humano. En claro. medicina legal tú estás pues de frente a todo lo que es violencia, ¿no? Violencia de género, violencia intrafamiliar, muertes violentas, ¿Tú o podrías sea, contarme un caso muy resumido que te haya tocado en medicina legal? Para tener una idea de cómo puede ser el trabajo de un psiquiatra en medicina legal. bueno, pues sí, en medicina legal vemos, digamos que yo tuve la posibilidad de ser uno de los peritos que hizo toda la labor de psiquiatría forense con el caso de Rosalvira Celis, por ejemplo, este feminicidio que fue muy famoso, Wow. que fue mediático. Yo hice parte del equipo que peritó este caso, entonces pues como un psiquiatra, ¿qué es lo que hace en medicina legal? Pues finalmente es como poder dar cuenta de todas las variables psicológicas y emocionales que pueden tener tanto como la víctima como el victimario y digamos que poner eso al servicio del sistema judicial.
Ok, demasiado interesante eso. Y entonces, tengo entendido también que después de estar en hospitales, medicina legal, pasas a ser directora médica de redes médicas. ¿Qué es redes médicas? Si nos puedes contar un poco qué hiciste ahí. Bueno, pues tuve la posibilidad de trabajar con grandes amigos, son pues parte de mi familia, los gestores pues del proyecto de redes médicas, que hoy en día es una IPS de las más importantes del país que presta servicios de salud mental. Está enfocada en salud mental. Está enfocada en salud mental. Hoy en día tienen una clínica bastante grande de hospitalización en salud mental y atienden también consulta externa. Es un proyecto muy lindo. Tuve la posibilidad de participar con ellos en todo lo que fue el montaje del proyecto, luego el modelo de atención de salud mental, y tuve la posibilidad de ser parte como de su equipo en de la dirección médica y científica. Y pues sin duda fue una de las experiencias que más me ha enriquecido como profesional, ya no desde el punto de vista de la atención solamente directa con pacientes, sino también de este lado administrativo, pues montando un modelo de atención que fuera de impacto, ¿no? Entonces Ok. allí tuve esa posibilidad, estuve unos años con ellos trabajando allí, y finalmente, pues con mucho dolor tomé la decisión de separarme un rato de este escenario, básicamente porque pues tuve un bebé, me hice mamá. Entonces, al conectar con mi maternidad, pues empecé a sentir que tenía otras necesidades y otras prioridades en donde no podía dar el 100% lo que ese otro proyecto requería, y decidí como darle prioridad pues como a mi maternidad y a darle el 100% a mi maternidad. Que tiene mucho Entonces, sentido, ¿no? ujú. Porque cuando uno va a ser mamá o papá, pues necesita mucho más tiempo. Y esto te quitaba mucho tiempo. Sí, pues era un trabajo bastante exigente, había que, pues las actividades eran muchas y entonces, pues claro que coordinar los tiempos era mucho más difícil. Entonces ahí tomé la decisión de independizarme, ya después como de todo este recorrido de experiencia que me dio como las posibilidades de pensarme cómo sería hacer una práctica privada con todo este conocimiento que tengo. Que ese es el consultorio que tienes ahora, consultorio con 2 socios, tengo entendido, que se llama ¿cómo? Bueno, mira, ese es un proyecto súper lindo, porque es un proyecto como en donde todos hemos llegado allí como a dar, como con mucho amor, un hijo entre todos, que es este proyecto en salud mental. Somos tres socios, los tres, somos cuatro socios, perdón, tres son psicólogos, hay un neuropsicólogo, un psicólogo clínico, una psicóloga infantil y de adolescentes, y yo de la parte de psiquiatría. Los cuatro pues nos soñamos este proyecto, digamos que ya habían empezado dos de ellos un proyecto antes, se llama Servicios Especializados en Neuropsicología y Psiquiatría, y ellos habían empezado ya hace un par de años el proyecto, ellos dos, y finalmente el año pasado pues nos invitan a Ana Marcela y a mí, que somos las dos socias nuevas, y ponemos a andar como este proyecto de salud mental que lo que hace es prestar servicios de salud mental integrales, y allí también pues nosotros nos hemos venido especializando en la psicoterapia asistida con psicodélicos. Y ahora que hablas de la psicoterapia asistida con psicodélicos, vamos a profundizar mucho en ese tema, en este capítulo. Es un poco lo que más nos interesa hoy, ¿cierto? Y tengo entendido entonces que hiciste una especialización mientras estabas embarazada, ¿cierto? En terapia asistida con psicodélicos, y ya llevas 3 años asistiendo precisamente o realizando terapia como tal con pacientes asistida con psicodélicos, ¿cierto? Así es, Abraham, así es. Entonces, vamos ya a profundizar más en ese tema, que es un tema muy interesante, demasiado interesante. Y la primera pregunta sería, ¿de dónde viene ese interés? ¿Cómo surge el interés por hacer terapia asistida con psicodélicos? Porque bien podrías haberte quedado en lo convencional, ¿no? Entonces sí quisiera saber de dónde viene ese interés, cómo surge. Bueno, Abraham, ahora que lo mencionas, que dices como bien pudieras quedarte en lo tradicional, pues te cuento que yo siempre he estado, creo que he estudiado tanto, porque hay estudios que he hecho que no te mencioné al principio. Yo me la he pasado estudiando. Cuando hice el recuento hace unos días que estaba haciendo mi hoja de vida, me di cuenta que he estudiado un montón, y finalmente ese estudiar y estudiar responde un poco a eso, responde un poco a que nunca me he sentido tan cómoda con
con los abordajes tradicionales. Me han sonado, o sea, creo que son muy útiles, creo que hemos construido mucho conocimiento como humanidad, pero el enfoque tradicional, a mi gusto, siempre se queda corto. Y entonces siempre he estado como en una búsqueda de complementar ese enfoque porque como que no logro encajarme del todo en el enfoque tradicional. Entonces, pues ese interés incluso creo que prepara todo el escenario para que yo termine un poco ahora en este escenario de la psicoterapia asistida con psicodélicos, pero eso también está atravesado por una experiencia personal. Experiencia personal probando psicodélicos. Sí, probando Cuéntanos psicodélicos. un poco de esa experiencia personal. Bueno, mi experiencia personal, digamos que empieza un poco desde una curiosidad recreativa. Hice un par de experiencias con LSD de forma recreativa y con LSD es lo que llaman el ácido. el ácido, Ok. ¿sí? De forma recreativa. Y en esas experiencias fueron experiencias de mucha profundidad, ¿sabes? Es decir, como que más allá del tema recreativo de que uno está y la pasa chévere y pues estaba con amigos en escenarios de naturaleza en donde uno explora como sensaciones y demás, o sea, en el mar, entonces la sensación se siente como completamente distinta, pues en esas dos experiencias yo lo que tuve fue pues como un viaje muy introspectivo, como muy hacia adentro de mí, como con grandes entendimientos sobre mí misma. Pregunta, ¿estas experiencias las tuviste cuando ya eras psiquiatra? Sí, ya era psiquiatra y tenía además un montón de terapia encima, porque te cuento acá, yo empecé a hacer psicoterapia para mí, yo como paciente, desde que empecé mi formación en psiquiatría y nunca he parado. Yo me mantengo todo el tiempo en O psicoterapia, sea, llevas 20 años haciendo psicoterapia. llevo, sí, O sea, no para pacientes, sino tú siendo la paciente. yo siendo la paciente, ajá, como trabajándome en mí misma, en mi autoconocimiento, en mis puntos ciegos, en mi mundo psicológico. Para un terapeuta, yo creo que es importante tener un escenario de psicoterapia, porque cuando uno está haciendo terapia, hay muchas cosas del otro que te impactan y hay muchas cosas tuyas que se remueven. Claro. Entonces es importante como trabajarte, pero además, pues el mundo de la psicoterapia a mí me apasiona. Entonces ahí se unen esas dos cosas, porque yo siento que con toda esa psicoterapia que yo tenía encima, hago estas experiencias con psicodélicos y lo que termina sucediéndome es que con mucha facilidad hago un viaje hacia adentro en donde siento que la introspección se profundiza y tengo entendimientos que en años de psicoterapia no había Que tenido, sobria no los lograrías. que sobria no los logré y que vinieron a mí en esas experiencias. Ok, y entonces, ¿estamos hablando de LSD, algún otro psicodélico? También tuve experiencias con éxtasis, que también, pues en su momento me parecieron Éxtasis, potentes. ¿estamos hablando de esas como pastillas o MDMA? MDMA. Ok, Ujú. MDMA. Pero el MDMA no es un viaje como el del ácido porque no es tan mental, es más de pronto de sensaciones, ¿no? Es que todo depende. Fíjate que ahí viene lo interesante y ahí yo creo que nos vamos a entrar en materia acá. Y es que todo depende de lo que se llama en las investigaciones el set y el setting, El ¿sí? Que set es y el como setting. el contexto y cómo tú encuadras la experiencia. ¿Sí? Porque es eso, pues los que hemos estado en alguna fiesta donde hemos probado el MDMA, pues como que tenemos esta sensación de que todos somos más amigos, de que uno se siente Mucho chévere, amor. ligero, mucho amor. De hecho, el MDMA es clasificado incluso como lo que llaman un empatógeno, más que un psicodélico, porque lo que más estimula con esta sustancia es precisamente esta capacidad de hacer vínculo, ¿sí? Claro. Y eso tiene que ver también con su potencial químico. Ahora te explico un poco de eso, pero su potencial químico lleva a que entonces uno lo que hace con el MDMA es hacer vínculo. Pero nos hemos dado cuenta que al arreglar un poco el contexto y al encuadrar una experiencia ya en el ámbito terapéutico, lo que logramos es que se pueda uno acercar también a una experiencia introspectiva bastante interesante. Allí deja de ser tan sensorial. Ok, entonces hagamos algo. Vamos a organizarnos un poco, porque es muy fácil irnos aquí en cualquier tema, es demasiado interesante. Enfoquémonos entonces en MDMA, ¿cierto?
¿Qué es el MDMA? Que mucha gente le dice MD, a la gente también en los espacios recreativos le encanta cambiarle el nombre y todo nombre que tenga una M, entonces le dicen Michael Douglas, otra gente le dice Wendy, son cosas muy raras. Pero en los Ujú. espacios recreativos pasan muchas cosas con el MDMA. ¿Qué es el MDMA? Bueno, el MDMA es una molécula, es una metildeanfetamina, ¿sí? Y es, pues, digamos que en su estructura química, lo que te digo, ha sido clasificada como un empatógeno. ¿M? Entonces, pues hace parte de estas sustancias que se han explorado mucho en los ámbitos recreativos. Sin embargo, ahí es importante hacer una diferenciación. Y es que cuando tú encuentras un poco Michael Douglas, Wendy y todos estos otros nombres, ¿sí? Incluso el mismo éxtasis, pues lo que pasa es que en el mundo recreativo se mezclan varias sustancias, entonces puede no ser la molécula pura. Cuando tú hablas de Ok. MDMA, estás hablando de la molécula pura, que es como la que ha sido objeto de estudios y que tiene mucha evidencia científica para poder hacer un tratamiento terapéutico de cierto tipo de condiciones. Ahora que hablas de evidencia científica, ¿cuál es esa evidencia científica que hay? Bueno, el MDMA es una sustancia bastante interesante que ya tiene estudios fase 3. Los estudios, digamos que de los químicos a nivel mundial, tienen fases. Uno hace primero una fase de estudio que es en modelos animales Con o en ratones. modelos, digamos que celulares, ¿sí? Y luego vas subiendo un poco la complejidad en la medida en la que lo vas encontrando seguro y vas armando todo un protocolo de seguridad. Los estudios fase 3 son los últimos estudios que se hacen antes de que un medicamento pueda ser aprobado. Ahí hay estudios aleatorios controlados donde hay un control, intervención y se comparan los resultados. Exactamente, esos son los estudios fase 3. Entonces, el MDMA tiene estudios fase 3 ya para poder tratar condiciones médicas como el trastorno de estrés postraumático y se ha visto como su potencial también en trastornos de ansiedad. ¿M? Y lo que es el Ok. trastorno de pánico. Y eso, digamos que es una de las cosas como más reveladoras que ha mostrado la investigación, porque es ver cómo una sustancia que había estado por ahí desde hace mucho tiempo, que había como alcanzado su máxima exploración para la humanidad en un escenario recreativo, pues hoy en día la miramos desde la ciencia y desde los ojos médicos como un potencial para tratar estas condiciones que son tan difíciles de tratar. Entonces, ¿cómo sería, digamos, yo llego a tu consulta, cómo sería el proceso, la metodología para que tú decidas darle a alguien MDMA en tu terapia? Porque puede llegar alguien y tú dices, no, hagamos solo psicoterapia. O sí, ¿cómo decides, mira, sabes que hagamos psicoterapia más MDMA? ¿Cómo tomas esa decisión y cómo es el escenario? ¿Cómo es el setting? ¿Cómo sería el setting? Bueno, mira, las investigaciones hablan de lo siguiente, digamos, pues es importante como hacerte una aclaración y es que, o sea, no es que yo dé MDMA, ¿no? Porque digamos que todavía ahí hay un vacío jurídico en el tratamiento. Estos son tratamientos que han funcionado, que tienen evidencia, pero que todavía no están del todo aprobados y tú sabes que han estado como en la lista de sustancias prohibidas, ¿no? Entonces no es como que yo venga y yo te dé este tratamiento, no. Yo guío procesos de personas que lo están explorando y que lo quieren explorar terapéuticamente, ¿sí? Y esto es distinto porque es distinto que tú me digas, listo, yo estoy decidido, ya he averiguado, yo quiero hacer una experiencia de este tipo y lo que yo hago es orientarte, Pero si la ¿sí? persona te dice, lo quiero hacer para esto, para X o Y, tú podrías decirle, mira, a mí me parece que para X no, pero para Y sí. Exacto. Y entonces ahí sí me voy como a lo que han sido los modelos de investigación y los protocolos científicos que se han trabajado en el mundo de la psicoterapia asistida con psicodélicos. No solamente se trabaja con MDMA, se trabaja con psilocibina, se trabaja con otras sustancias, hay otras sustancias allí también en las investigaciones, hay protocolos con ketamina, hay protocolos con otra sustancia que se llama ibogaína, incluso hay investigaciones que están tratando ya de abordar el tema de la ayahuasca, que nosotros conocemos acá como el yagé. Entonces, como que el mundo de la psicoterapia asistida con psicodélicos es muy amplio y los dos que más estudios tienen son el MDMA y la psilocibina. Y los Ok. protocolos del MDMA y la psilocibina, que son los que han sido trabajados por instituciones muy prestigiosas a nivel mundial, em, sí hablan de que lo importante dentro de estos escenarios para que sea terapéutico es la psicoterapia.
Por eso se llama psicoterapia asistida, porque lo que es más importante es tener un proceso psicoterapéutico que tú lo que vas a hacer es potenciarlo con el uso del psicodélico. O sea, el MDMA en una terapia, ¿cierto? En una sesión de terapia, tal vez lo que podría pasar, me corregirá si estoy mal o bien. De pronto con la psicoterapia eh, tú duras 5 sesiones para que esa persona pueda sacar algo que tenía dentro. Y de pronto con MDMA esas 5 sesiones pueden ser 2. Sí, digamos que, a ver, voy como, ¿cómo explico en esto? Digamos que, no sé si conoces ese dicho que dice que como que varios caminos llegan a Roma. Ok. Es decir, uno puede explorar varios caminos en el mundo del autoconocimiento, ¿sí? Y esos varios caminos te pueden llevar en esencia al mismo punto. Todos estamos buscando de alguna forma bienestar. Y todas estas cosas están al servicio de buscar ese bienestar. Tú puedes llegar allá con una psicoterapia normal, ¿sí? Como tú y yo nos ponemos de acuerdo, vamos a trabajar un enfoque psicoterapéutico. Hay muchos enfoques psicoterapéuticos, todos abordan de formas distintas y entienden de formas distintas los problemas, pero finalmente todos son caminos hacia el autoconocimiento y hacia lo que podríamos llamar como una sanación. ¿Sí? Como que tú resuelvas cosas que tienes en tu mundo psicológico. Asimismo, también están los psicodélicos en ese camino. Entonces, lo que nosotros hacemos es, en los protocolos lo que se trabaja es un modelo de psicoterapia. En la psicoterapia, digamos que todo está como armado, porque cuando uno va a ir a una experiencia de este tipo, lo que recomiendan los protocolos es que tú tengas clara cuál es la intención, qué es lo que El vas a trabajar. objetivo, ¿qué quieres con esto? Exacto. Entonces, uno puede, dentro de un camino que ya se ha planteado como de psicoterapia, encontrar algún punto que te esté causando mayor dificultad, al que no estés pudiendo acceder, como que tienes un bloqueo, y allí nos podemos plantear asistirlo con un O psicodélico. sea, el ¿M? psicodélico como que desbloquea. Desbloquea Como que te sería. puede ayudar a desbloquear. Sí, te puede ayudar a desbloquear algunos temas que no has podido abordar desde otro punto de vista. Ahora, los protocolos de investigación sí han hecho estudios con condiciones médicas, no solamente en el mundo del autoconocimiento, sino con condiciones médicas ya diagnosticadas. Para el MDMA, se ha investigado para el trastorno de estrés postraumático y para trastorno de pánico y trastorno de ansiedad. El trastorno de estrés postraumático es el que se ve mucho, por ejemplo, en los veteranos, en los que van a la guerra y vuelven. Ujú. Sí, de hecho, el instituto más importante que tiene más estudios con MDMA se llama MAPS, y MAPS tiene investigaciones con veteranos de guerra de Vietnam en Estados Unidos, Con resultados que generan esperanza. con resultados muy esperanzadores, porque ahí vamos un poco hacia la química. Y la química es que esta sustancia que está catalogada como empatógeno, lo que hace es que hace una liberación de tres neurotransmisores importantes a nivel cerebral, que son la serotonina, la noradrenalina y la dopamina. ¿M? Y con esta liberación, digamos que lo que se ha mostrado en las investigaciones es que reduce la actividad de una parte del cerebro que se llama la amígdala. La La amígdala. amígdala es la que está implicada en los estados de pánico, en el miedo. La, En esta respuesta de huida, ¿cierto? Que se habla mucho de sistema nervioso automático parasimpático o simpático, perdón. exactamente. Entonces, la amígdala es el centro de toda la respuesta del miedo, que es una de las áreas más afectadas cuando hay una experiencia traumática que te deja un trastorno de estrés Entonces postraumático. como que disminuye la actividad de esa parte del Disminuye la cerebro. actividad de esa parte del cerebro, entonces quiere decir que tú, bajo el efecto de la sustancia, estás mucho más tranquilo, baja toda esta respuesta del miedo y además actúa a nivel de la corteza prefrontal y te ayuda como a tener esta mayor empatía. Entonces puedes ver tu propia historia con más empatía. ¿M? Y ese es un poco lo que se trata de aprovechar en el psicodélico, es como la gran novedad de estos tratamientos, es que te puede ayudar a volver a acercarte a estas experiencias muy difíciles sin toda esta respuesta tan complicada, Sin tanta emocionalidad. sin tanta emoción negativa, sino con emociones más positivas, porque además también impacta, lo que se ha visto es que hay una mayor segregación de una hormona que se llama la oxitocina, que es la hormona que segregamos las mamás cuando tenemos bebés, por ejemplo, que es la que han llamado la hormona del amor. Por eso
digamos que su acción hace que tú te sientas mucho más amoroso. Claro. Y esa sensación de amor cuando tú estás en un escenario en donde has cuidado un poco este contexto y has hecho todo un encuadre para hacerlo terapéutico, es lo que te puede ayudar a mirar una experiencia de este tipo que tú has vivido en tu historia con mucho más amor y con mucha más empatía contigo mismo y con una serie de emociones un poco más positivas que te pueden ayudar a reeditar esos patrones de pensamiento que se han quedado como pegados de esa experiencia. Ok, listo. Ahí hablamos ya un poco de MDMA. Ahora hablemos de la psilocibina. Bueno, Pero no, hagamos algo antes. Porque una cosa es terapia asistida en un entorno específico, ¿cierto? Una cosa es eso, MDMA en ese contexto, como ya nos dijiste. ¿Qué piensas tú del consumo recreativo de MDMA? De lo que sucede, discotecas, matrimonios, fiestas, en fin, porque lo que tampoco queremos es que la gente al ver este podcast diga, no, es bueno hacerlo, como que ese sea el mensaje que se llevan, porque lo que sabemos es que el contexto condiciona mucho todo, sí, ¿cierto? Entonces, ¿qué piensas de ese consumo recreativo? ok. Antes de contestarte qué pienso del consumo de recreativo, voy a profundizar un poquito más esta primera parte que tú dices de cómo es que es un escenario terapéutico. Estas son sustancias que han sido mucho más exploradas y digamos que la gente las conoce mucho más por ese contexto recreativo, ¿sí? Y en el contexto recreativo a veces pueden ser completamente diferentes de lo que tenemos en una terapia, ¿sí? Lo que nosotros hemos venido encontrando con las investigaciones es cómo estas sustancias también tienen un potencial en un escenario terapéutico. Y para hacerlo el escenario terapéutico, pues precisamente lo importante es el escenario. Entonces, como te explicaba, estos son procesos que tienen una psicoterapia. Hay que hacer un proceso previo de psicoterapia para poder fijar un objetivo, para poder mirar tus características como persona, en qué momento de tu vida estás, cómo está tu emoción en ese momento, para poder definir si te conviene más una experiencia con MDMA o con psilocibina o no te conviene ninguna de las O sea, tú dos. podrías decir, mira, por lo que me has dicho, por el diagnóstico, yo considero que esto podría ser más dañino que beneficioso. Pueden ser más los costos que los beneficios Exactamente. si asistimos a la terapia. Exactamente. Entonces, en ese primer momento de la terapia, uno se enfoca en eso, en mirar cómo estás, en mirar todas estas características. O sea, hay que hacer una evaluación muy juiciosa de todas tus variables para poder determinar si sí es conveniente o no, porque estas son experiencias que pueden ser tan fuertes que no siempre son positivas, que es lo que pasa a veces en escenarios recreativos donde la gente tiene una mala experiencia. Que es ese que se patinaron, me mal viajé, y entonces les Exactamente. queda, y eso puede derivar en otras cosas más adelante, como que en espacios donde puede haber tensión o estrés, de pronto les da un ataque de pánico o cosas así. Exactamente. Entonces, como tiene consecuencias, estas son experiencias que pueden tener consecuencias realmente muy difíciles de manejar, ¿sí? Entonces, por eso es cuando tú lo usas en un escenario terapéutico, gran parte del proceso es que al principio te tienes que tomar un tiempo para hacer toda esa evaluación, para escoger si sí conviene, para escoger cuándo conviene. Luego vas a la experiencia y luego viene un proceso muy importante que es todo lo que se llaman sesiones de integración porque estas experiencias hay que integrarlas, o sea, hay que, te tienen que guiar para que tú puedas entender un poco esta experiencia, qué lugar va a tener en tu vida, cómo vas en el cotidiano a aplicar O sea, hay este. que preparar también un poco a la persona, ¿sí? Hay que Exactamente. prepararla para esa experiencia. Exactamente, entonces eso me lleva a decirte que el uso recreativo es muy distinto al uso terapéutico, ¿sí? Que en el uso terapéutico nosotros tenemos un objetivo y cuidamos mucho todo el proceso precisamente no solo para evitar un mal viaje, sino para que realmente sea terapéutica la sesión. Entonces no es como solamente la sustancia, es todo un proceso, por eso se llama psicoterapia asistida con psicodélicos. Ok, En cambio, en el mundo recreativo, digamos que el objetivo, la intención es otra muy distinta. ok. ¿Sí? Entonces, ¿qué pienso del uso recreativo? Bueno, pues es un uso y de hecho ahí ha sido Pero más hay que tener ampliamente cuidado. utilizado, pero pues lo que yo sí les recomiendo a la gente es que lo hagan cuidándose y cuidando también el entorno en lo que lo están haciendo, porque ahí está la clave de que tengan una buena o una mala experiencia. Ok, gracias por eso. Hablemos un poquito sobre la psilocibina,
¿cierto? Porque también se ha vuelto, digamos, cada vez hay más información, cada vez estamos viendo más información, en Instagram sale mucha información, inclusive más que el MDMA, también sobre trastorno postraumático en veteranos, también se habla mucho de la microdosis, ¿cierto? Micro y macrodosis, y también hay un consumo recreativo que está aumentando, que se está dando como en forma de chocohongo, ¿cierto? Donde mezclan chocolate y hongo. Ujú. Ya hablaremos de ese consumo recreativo. Y hay una palabra que sale mucho siempre que uno ve estas noticias sobre psilocibina, de evidencia científica sobre el uso de psilocibina, y es la palabra neuroplasticidad. ¿Qué es la neuroplasticidad? Bueno, te propongo que hablemos de psilocibina y vamos llegando como al concepto de neuroplasticidad. Me gusta esa propuesta. Entonces, mira, pues la psilocibina sin duda es la que más famosa se ha vuelto de lo que en las investigaciones de psicodélicos y terapia, es la que más famosa se ha vuelto, es la más taquillera, y yo creo que eso tiene mucho que ver con la forma como nos hemos aproximado a ella, porque estamos en una era en donde de alguna forma nos resuena mucho todo lo que viene de la naturaleza. Todo lo que se puede decir que es natural, que bueno, que ya lo viene como en la tierra, y entonces hay como Claro. todo un concepto muy New Age de la espiritualidad en la naturaleza, ¿no? Eso no es una crítica a la psilocibina. No, 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 no es una crítica, es la forma como yo entiendo del por qué se ha vuelto tan famosa, ¿sí? Ok. Sin embargo, pues yo ahí tengo también una postura, pues científica, ¿no? Y es, si viene de la naturaleza, la psilocibina es un alcaloide presente en unos hongos, que son los hongos mágicos, que uno conoce como los hongos mágicos, y digamos que, por supuesto que sí, viene en la naturaleza y es una de las medicinas que está ahí en su contenido en la naturaleza como tal, como otras sustancias, también hay otras que están allí. eh, y lo que yo quería decir como de la perspectiva científica es que también es química. Entonces, pues como también es química, no quiere decir que porque esté en la naturaleza no pueda traer perjuicios, A la ¿sí? final todo es un químico, ¿no? Exactamente. Entonces Todo es un también hay que químico. saberla manejar, también hay que saberla como aconsejar para que realmente pueda ser terapéutica. También tiene, digamos que, un gran potencial, y es que eso mismo de que está como en la naturaleza, la psilocibina realmente sí es una sustancia especial porque, a diferencia, por ejemplo, de lo que pasa con el MDMA, es que la psilocibina, sí, dentro de sus potenciales, por sus características químicas y todo lo que sucede en una experiencia de psilocibina, pues sí te abre como otra perspectiva. Y es que en la psilocibina sí puedes tener lo que se llama un estado ampliado de conciencia. Y eso sí, digamos que te pone más en una experiencia que incluso puede llegar a tener mucho contenido espiritual. ¿Y esto tiene que ver con neuroplasticidad? No, esa es, digamos que, otra de los beneficios que se le han encontrado a la psilocibina es el tema de la neuroplasticidad, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa con la psilocibina? La psilocibina entra en el cuerpo y rápidamente se convierte en otra sustancia que es realmente la que actúa en el cerebro, que es la psilocina. Y eso te lo explico para entender por qué son los chocohongos, por ejemplo, porque el cacao y el limón o los cítricos ayudan a que el cuerpo pase ese metabolismo de psilocibina a psilocina, que es la sustancia que realmente va a tener un impacto en el cerebro. Entonces, una vez ya está convertida en psilocina en el cerebro, lo que en donde actúa es que es un agonista parcial de unos receptores que se llaman los receptores 52, ¿qué? 5-HT2A, que son receptores que básicamente funcionan con la serotonina, ¿sí? Y por eso la psilocibina comparte un circuito con los antidepresivos clásicos de la psiquiatría, que también actúan sobre la serotonina. Entonces, por eso también, digamos que con ese perfil químico, pues por supuesto que las investigaciones han indagado si puede ser efectiva para depresión, para ansiedad, ¿sí? ¿Qué evidencia científica hay puntualmente sobre el uso de psilocibina en este contexto terapéutico? Hay estudios ya muy avanzados con una evidencia científica muy buena. Es importante aclarar que los estudios lo que han mostrado es que lo que tiene evidencia es la macrodosis. La microdosis
no tiene mucha evidencia, no hay muchos estudios con resultados realmente consistentes sobre microdosis de psilocibina. Ok. Lo que tiene realmente resultados es la macrodosis de psilocibina y esa ha ¿Cuánto es una sido macrodosis? una macrodosis va desde los 3 gramos más o menos a los 5 gramos. Hay dosis un poquito más elevadas de acuerdo a la condición de un paciente en estos protocolos, pero más o menos esa sería una macrodosis, que es la dosis suficiente para producirte un estado alterado de conciencia, pero no para que la experiencia se vuelva tan abstracta que no se pueda aterrizar. ¿Cómo sería una macrodosis asistida por Ángela Vélez en tu consultorio? ¿Cómo es el contexto? ¿Cómo se organiza? Bueno, más o menos tiene la misma organización de protocolo que hablé ahora del MDMA. Lo que primero hacemos es todas unas sesiones iniciales Como de de diagnóstico. como de diagnóstico. Las sesiones iniciales tienen tres objetivos: un diagnóstico, y ese diagnóstico es mucho más profundo que solamente identificar una condición, ¿no? En el diagnóstico miramos cómo estás tú como persona, cómo está tu contexto, A ver si puedes también ser sostenerlo. asistido por un psicodélico. Exactamente. ¿Cómo está tu contexto? ¿Cuál es tu momento en la vida? Hay muchas personas que están viendo en la psilocibina como una salida express, porque es que estamos un poco en la sociedad en donde todo lo queremos ya y en donde estamos como pensando siempre en una solución mágica. Y es bien importante clarificar que esta no es una solución mágica. Digamos que sí, tiene magia porque cuando uno tiene una experiencia tan profunda con psilocibina, pues eso parece casi magia. ¿Sí? Pero no es magia en el sentido de que es algo que me va a resolver ya mi situación. Entonces, muchas personas vienen en duelos por separaciones, en divorcios, como un poco como con la vida un poco desordenada, sintiendo que la psilocibina la va a arreglar. Y eso no es así, porque como que la psilocibina, ni el MDMA, ni este tipo de cosas van a hacer el trabajo por ti, ¿no? Entonces Claro. hay que escoger muy cuidadosamente cuál es el contexto. Yo, por ejemplo, nunca acompaño a nadie a una experiencia si su vida está muy revuelta, porque este tipo de experiencias te pueden remover muchas cosas, entonces terminas peor de revolcado, por decirlo en un término más gráfico, terminas peor de revolcado, más confundido y más ansioso porque te revolcaste. Bueno, ya hemos hablado sobre macrodosis. Ahora hablemos un poco sobre microdosis porque sabemos que también está aumentando ese consumo de pronto no tan vigilado, no tan, o mejor dicho, más recreativo, como por ejemplo con el tema de los chocongos, que la gente los está consumiendo mucho. ¿Qué puedes decir sobre el tema de la microdosis? ¿Y ustedes también hacen terapia con microdosis? Bueno, mira, el tema con las microdosis es que no tienen tanta evidencia científica como las macrodosis, no tienen este impacto sobre trastornos mentales definidos como un trastorno de estrés postraumático, una depresión resistente. Ahí no tienen mucho impacto, pero las microdosis terminan siendo un escenario muy interesante porque sí tienen varios usos en los que uno puede apoyarse. Por ejemplo, las microdosis son excelentes para apoyar procesos en donde uno está bajando medicación tradicional y está preparando a alguien, por ejemplo, para una macrodosis que necesita quitar medicación tradicional. Las microdosis pueden apoyar ese proceso para que la persona no tenga tantos síntomas Para al que esté dejar más la tranquila. medicación y sobre todo para que no tenga tantos síntomas al dejar la medicación, ¿sí? También las podemos usar en procesos en donde estamos en esa preparación para una macrodosis, para que la persona vaya como viendo cómo es, de qué se trata y como que le pierda un poco la prevención que pueda tener para llegar a una macrodosis. Y también hay un escenario en el que funcionan muy bien y es en todo lo que se ha hablado como de que aumentan creatividad, aumentan concentración y traen cierto estado de bienestar. eh, digamos que ya más porque las personas sienten este tipo de cosas. Entonces hay un escenario en el que se ha usado y ahí sí es el concepto un poco de la neuroplasticidad. Hay investigaciones ahora que están tratando de abordar esa neuroplasticidad que se ha encontrado en modelos animales, que es cuando se ve que después de una dosis de psilocibina, la psilocibina puede aumentar la cantidad de interconexiones entre las neuronas, que sí es el concepto como de neuroplasticidad, como los nuevos caminos un poco. Entonces, eso sí se está investigando, por ejemplo, en escenarios como Alzheimer o escenarios en donde uno necesita como volver a estimular creatividad. Los artistas usan unos ciclos de microdosis para poder inspirarse para sus obras. Entonces, son como otros usos que todavía no están del todo investigados, pero que puede la microdosis
pues estar siendo parte como de esos otros cambios. Y en ese Ujú. sentido, pero listo, asumamos que entonces hiciste el diagnóstico, esa persona puede ser asistida con psicodélicos. ¿Cómo sería entonces ese día o ese momento en que la terapia tú le vas a dar, él va a consumir una macrodosis de psilocibina, ¿cierto? ¿Cómo sería el entorno que hace? ¿Le tapa los ojos? ¿Música? ¿Cómo es el tema? Bueno, mira, entonces te hablaba del protocolo. Entonces, en el protocolo, las sesiones en el primer momento tienen tres objetivos. Uno es un diagnóstico profundo de la persona. Otro es establecer bien como cuál va a ser la intención a trabajar, por eso es súper importante. Yo siempre le explico a las personas como, mira, esto es como que tú vas a estar en una experiencia en donde vas a abrir la biblioteca de tu vida. ¿No? Y entonces ahí puede haber recuerdos, pensamientos, o sea, un mundo de información y tú vas a entrar a un cuarto en donde hay, esto es como una gran biblioteca, ¿no? Y si no entras con un mapa y una linterna, pues te puedes perder un poco en todo esto que vas a abrir. Ok. Entonces, en ese primer momento lo que hacemos es identificar bien el objetivo y el otro objetivo de esas primeras sesiones es poderte dar herramientas para que lo navegues, porque son experiencias que pueden ser retadoras, son experiencias que exigen que tú sueltes el control, que te entregues a la experiencia y eso no siempre es fácil. Entonces Claro. hay que darle herramientas a la persona para que lo pueda transitar. Ok. Luego viene el momento en el que toma la medicina la persona. Entonces yo acompaño a que la persona tome la medicina. Nuevamente, como que no es que yo esté acá dándole a todo el mundo estas cosas, no, yo los acompaño. La persona trae su medicina, toma su medicina Ella tiene que traer su medicina a la persona. y sí, y entonces trae la medicina, la toma y yo un poco la acompaño. Y ahí es importante, como que si las sesiones tienen unos momentos, trabajamos mucho sobre la intención que la persona ¿Y tiene. cómo es, cómo es la cosa? ¿La persona está acostada, está sentada? ¿Cómo es el tema? Bueno, ahí yo hago una cosa que es bien especial y es que un poco con mi acercamiento hacia el mundo de la antropología, pues digamos que en este escenario que vamos a hacer algo que es como de tanto respeto, porque estas son medicinas de mucho respeto y son medicinas que definitivamente pues sí tienen esta esencia como de medicina natural y especial y como de medicina un poco que es la naturaleza que te está guiando a muchas cosas y como te decía, pues una puerta hacia lo espiritual que es bien importante. Entonces hay que ir con mucho respeto, con mucha humildad y allí yo trabajo una cosa que me parece esencial y es que los rituales son importantes. Entonces las personas vienen a transformar algo en esta experiencia y hay que hacer un ritual porque el ritual es parte fundamental también de lo que tú vas a hacer con la medicina. Ok. ¿Sí? Es parte como de ese respeto y es parte como de esa alineación que tú tienes que tener también hacia tu mundo espiritual, que no necesariamente estamos hablando de que tengamos que tener un enfoque como una religión determinada, un Dios, una noción. No puede ser una noción de espiritualidad que tú traes porque definitivamente sí son experiencias que te conectan con esa parte tuya de la espiritualidad. Entonces puede ser como de cualquier tipo. La persona, hay un ritual, toma la medicina y ¿qué pasa después con él? ¿Cómo lo organizas en tu consultorio? Entonces se tiene una pequeña charla, yo voy acompañando a la persona mientras que va haciendo efecto la medicina. Cuando la medicina ya hace efecto, y ahí nuevamente están los protocolos, en los protocolos se tiene que hacer algo que se llama deprivación sensorial, porque sí son sustancias que definitivamente pueden llegar a ser muy sensoriales y lo que queremos es que el viaje de la persona sea hacia adentro y no hacia afuera. Si lo concentramos un poco más hacia lo sensorial, que es lo que pasa en los usos recreativos, pues nos volcamos un poco sobre la sensación física, lo Lo que táctil, el queremos es contacto más con algo el acá. otro y lo que queremos es que la persona vaya hacia adentro. Entonces hacemos una deprivación sensorial, se hace una oclusión de ojos, está todo, Se tapan los se ojos. tapan los ojos, está todo oscuro y ahí es importante guiar un poco la experiencia con música. Ya los estudios científicos han mostrado que la música tiene un papel muy importante en las frecuencias en las que el cerebro va ayudando y va entrando como a navegar sus propios pensamientos y sus propias vivencias. Y la Entonces, persona está acostada. la persona está acostada, se le pone una mantita para que esté confortable y pues se le va guiando con música. La música tiene un papel muy importante. Y allí tiene que pasar un tiempo ya determinado porque la idea es intervenir lo menos posible. Porque esto, digamos que gran parte del potencial de esto es que tú te encuentres con
con tu propio, como con tu propia sabiduría. Pero cuando dices que intervenir lo menos posible, te refieres a que la idea es que ella vaya sacando y vaya hablando lo que vaya llegando a su mente. No es tanto tú diciéndole qué te está pasando, qué estás pensando. No es tanto Exacto. así. Yo no intervengo casi, ¿sí? De hecho, lo que buscamos es que la persona pueda estar un tiempo con ella misma, ¿sí? Yo estoy ahí presente todo el tiempo, te acompaño, si me necesitas acá estoy y te voy guiando con la música, pero sí es importante que pase un tiempo en el que la persona esté con ella misma. Y esto también tiene otro principio, y es que son estados ampliados de conciencia en donde tú también puedes estar muy vulnerable. Entonces, si de repente nos ponemos a hablar, también se corren riesgos, y es que yo pueda como un poco Sesgar. sesgarte a ti la percepción de lo que tú necesitas ver o no necesitas encontrar. Entonces, trata de hacerlo más limpio ese momento. ¿Y cuánto dura, más o menos? ¿Cuánto dura desde la toma de medicina hasta que ya el efecto se va? ¿Cuánto dura? Toda la experiencia tiene una duración más o menos entre las 6 horas y 8 horas. Wow, bastante tiempo. Bastante tiempo. Con MDMA es un poco más corta, con psilocibina es un poco más larga. Y ahí son como todos estos momentos, ¿no? Hay un tiempo en donde estás tú contigo mismo, ahí en tu viaje como de introspección. Y después al final de la sesión, si hay un momento en donde yo ya te traigo con estímulos, te vuelves como a estar acá. Y ahí ya tenemos una conversación. Todavía hay un poco de efecto de la sustancia. Y ahí tenemos una conversación que es ya una conversación más psicoterapéutica, en donde yo ya voy a empezar a ayudarte a integrar todo esto que ha aparecido con la medicina. Ok, Ujú. y después de que, digamos, listo, se acaba la sesión donde la persona tomó la medicina, ¿cierto? ¿Qué viene en las siguientes sesiones? Bueno, hay una cosa importante que no te mencioné, y es que este tipo de medicinas hay que cuidarlas mucho, y parte de la preparación incluye que tú te prepares con una dieta para que tu cuerpo Antes de, esté para que tu cuerpo esté como alineado con lo que vas a hacer. Hay que hacer una dieta como una dieta muy tranquila, como sin carnes, los últimos 2 días es preferiblemente vegetariana, como para que tu cuerpo esté un poco en la sintonía. Y hay que meditar muchísimo. La meditación también es muy importante. La hacemos desde el que estamos preparando a la persona para la experiencia hasta después, porque la meditación ayuda mucho como a, primero a conectar con esto espiritual que necesitamos que también se conecte, y también ayuda como a procesar mucho, y además la meditación tiene grandes herramientas para que la persona pueda navegar la experiencia. Entonces después, ya cuando la persona ha vivido la experiencia, a lo que pasamos es a las sesiones de integración, y esa dieta se mantiene unos días después de tomar la medicina. pero las sesiones de integración, en qué se basan? O sea, es, listo, tuviste esta experiencia, vinieron a ti estos pensamientos, estas sensaciones, y es como darle un significado a todo eso. Es darle un significado, o sea, digamos que a veces hay que hacer una labor de traducción, porque todo a veces en la mente aparece muy cifrado, y sobre todo con psilocibina pueden aparecer cosas de repente un poco abstractas. Entonces hay que ayudarle a la persona a hacer interpretación de cosas, porque todo está muy en el mundo de lo simbólico. Entonces, ya desde un abordaje terapéutico, en las sesiones de integración uno lo que hace es ayudarle a la persona a hacer interpretaciones de visiones o pensamientos que pueden venir un poco en lo simbólico, y también un poco alinear esto que pasó y lo que la persona experimentó con la intención que traía, o con los autoconocimientos que vengan, o también como con los mensajes claros, porque a veces aparecen mensajes muy claros de qué es lo que tienes que modificar en tu contexto para que tú estés mejor y más alineado. Entonces también Ok. es como la integración también se trata de un proceso en donde vamos a aprovechar que todavía hay un efecto de la medicina, para todo este conocimiento que te emerge en la sesión lo puedas aterrizar a tu cotidiano, porque si no lo aterrizamos al No cotidiano, sirve no de, pasa nada, no pasa nada. ¿sí? Un poco lo que se ha hablado, por ejemplo, con psilocibina, es que después, pues como de esto químico que ya te había explicado, actúa sobre todo en un circuito cerebral que se llama la red neuronal por defecto, que es en donde en el cerebro ocurren todos estos pensamientos circulares que tenemos, y todo este pensamiento circular que a veces suele ser descalificativo, como no puedo, va a salir mal, que pasa mucho en la depresión y en la ansiedad.
¿sí? Ok, Este circuito responsable de ese tipo de pensamientos se modifica mucho en la experiencia con psilocibina, ¿sí? ok. Entonces ese es uno de sus grandes potenciales porque a partir de allí es que sí se habla de que tú puedes modificar patrones y formas de estar y formas de interpretar lo que te pasa, ¿sí? Y ese momento de la integración es súper clave para hacer esas modificaciones, porque si no lo aterrizamos en el cotidiano con cosas concretas, pues vamos a perder la posibilidad de hacer esas modificaciones sobre patrones muy antiguos que tú tengas. Entonces, la integración es bien importante. ¿Mm? Ok, ok. Bueno, se nos está acabando un poco el tiempo. Este tema es demasiado interesante y si uno quiere profundizar, no acabamos nunca. Entonces, em, me gustaría que entonces tratáramos de recrear un escenario de cómo sería una consulta contigo, ¿cierto? Ujú. Yo voy a ser tu paciente, tú vas a ser mi terapeuta. Esto es algo que se puede dar en la vida real también, ¿no? Lo hemos hablado. Y sí, y entonces pongámonos en el escenario donde yo acabo de entrar a tu consulta, es la primera vez, y tú me vas a decir algo para que empiece esta consulta. Y yo te diré cuáles son las cosas que tal vez en este momento me quitan un poco de bienestar, me preocupan, ¿cierto? Cositas de salud mental que pueden estar pasando. ¿Te parece? Entonces, desde ya, yo soy tu paciente y tú eres mi terapeuta, ¿sí? Ok. ¿Cómo empezaríamos entonces? Bueno, Abraham, pues lo primero es que te agradezco mucho por estar en este espacio y por permitirte buscar un escenario para explorar cosas tuyas. Y quisiera entonces que me contaras un poquito de por qué estás viendo necesario este espacio, qué es lo que quisieras, qué es lo que te trae acá, cómo llegas acá. Digamos que principalmente es porque yo ya he ido donde psicólogas, ¿cierto? Ya he tenido experiencia de psicología. Y soy una persona que sufre de ansiedad con facilidad. O sea, puedo sentir ansiedad con facilidad. Y casi siempre esa ansiedad está relacionada con el futuro. Hasta cuando hay algo que yo no pueda controlar, si yo pienso en el futuro y hay algo que yo no puedo controlar, eso me genera ansiedad. Y, y eso me paraliza en el presente, ¿cierto? Muchas veces me paraliza en el presente. Entonces yo me he dado cuenta que la mejor forma de vivir la vida o de vivir mi vida es tratando de vivir el presente al máximo. No siempre lo logro, ¿sí? ¿Cierto? No siempre lo logro. Creo que he mejorado en eso, pero digamos que me sigue pasando. Me sigo yendo a veces al futuro y sigo sintiendo ansiedad, me paralizo, a veces un pensamiento me da muchas vueltas. Y recientemente, el año pasado, mi padre murió, él tenía cáncer y sus últimos 10 días fueron muy duros. Fueron, sí, fue ver a mi papá pasar de ser una persona que caminaba, que hablaba, que podía hacer todo sin problema, y ver cómo en 10 días él sencillamente fue apagándose. Y yo, por más de que tenía mucho miedo de que él muriera, finalmente terminé viendo, o sea, lo terminé viendo hasta su último suspiro, ¿cierto? La última vez que respiró, yo estuve ahí. Y obviamente es un evento que es bastante fuerte, obviamente, ¿no? Y muchas veces pienso si esto realmente se supera, ¿sí? Si uno supera la muerte de un padre que puede ser la persona más importante en la vida para uno, y, y cómo se supera. Porque también hay un miedo que tengo y es que de repente esta tristeza me salga más adelante en una relación, en una reacción, en algo que dije pero que no quería, en una rabia que no tenía sentido. Porque cuando mi padre murió y el tiempo después, yo no fui capaz de manejarlo o superarlo. Y ese es mi presente, eso es lo que más me afecta en este momento. Ujú.
Y ahora, permíteme preguntarte, en esos procesos de psicología que ya has tenido, como que, como que has abordado este tema, como que has podido entender de esto que te pasa. De lo de mi padre, no mucho, la verdad. Es algo que, sí, en realidad esa es la razón por la cual estoy aquí enfrente tuyo, ¿cierto? Ujú, Más que todo, porque lo otro me sigue molestando, pero siento que es algo que ya sé qué es, ya sé muy bien qué es lo que pasa, ya cuando ya logro ver el pensamiento, ese pensamiento que se me empieza a repetir, yo me digo, ojo con eso, Abraham. Ojo con ese pensamiento que te está maltratando y que te está paralizando, que te está preocupando, que te está generando esa ansiedad. Pero ahora mismo quiero saber si tengo que darle un sentido a lo que pasó con mi papá. Em, y no sé si de pronto lo que necesito es consumir una macrodosis asistida y llorar durante 6 horas, que de ujú. pronto, Pues un poco lo que yo identifico con esto que me cuentas, Abraham, es que, pues por supuesto que sí hay una experiencia muy dolorosa de un duelo que tal vez todavía no has podido elaborar, ¿sí? Y sobre ese duelo veo otra cosa y es un poco esta experiencia de haberlo acompañado en ese momento tan difícil ya de trascender, que pudo también ser una experiencia como muy difícil para ti y puede ser que allí también haya como muchos sentimientos de ansiedad ya tuyos, no que tengan que ver como con el duelo de la muerte de él, sino también con el haber sido testigo de eso que pasó, como una experiencia muy dolorosa y un poco hasta traumática de haber estado allí. Entonces creo que sí, una experiencia como tú ya lo has investigado, que te trae un poco a hacerme todas estas preguntas, una experiencia con psicodélicos puede ayudarte un poco en la elaboración de ese duelo y sobre todo también en el procesamiento de esa experiencia que tal vez fue emocionalmente muy fuerte para la cual pues uno nunca está preparado, ¿no? Y que puede ser que ahí todavía estés como un poco aferrado a sentimientos y a emociones que han venido como de ese momento, de esa experiencia. Entonces creo que sí, una terapia asistida con psicodélicos puede ayudarte como a procesar un poco todo lo que tiene que ver con el duelo y con la experiencia de haber tenido que acompañar a tu papá en ese momento. sí, porque digamos que sigo recordando esos momentos y sigue habiendo mucha emoción alrededor. O sea, sigue siendo difícil para mí recordar esos momentos y que no me den ganas de llorar y que no sienta una tristeza increíble y que a veces sienta que es increíble, como que es difícil de creer. A veces siento como si hubiera un cortocircuito, como que, pues, pucha, esto en realidad pasó, ¿sí? Y a veces quisiera sentir, sí, sí pasó y sí lo creo y, o sea, la vida igual sigue. Yo igual sigo yendo al trabajo y estoy aquí haciendo un podcast, pero eso sigue estando presente y siempre va a estar presente, obviamente. Pero es como que, ¿cómo hago para que esa presencia sea más tranquila? Sí, precisamente ese es uno de los, como de los grandes beneficios de este tipo de terapias asistidas, y es que pues puedes un poco como terminar de procesar esa experiencia muy difícil, ¿sí? Y como poder tener en esa experiencia una asociación con otras sensaciones y con otras emociones un poco más desde lo positivo que te ayuden como a cerrar este círculo con el duelo de tu papá. Entonces creo que sí es importante y creo que sí se puede manejar un poco desde esta experiencia. Ahora creo también que igual pues no es tu única opción, o sea, a veces este tipo de experiencias pueden también dar miedo, ¿no? Porque no es fácil como enfrentarte a una experiencia en donde tú vas como a perder y a soltar un poco el control. ¿Sí? Entonces no es tu única alternativa. También igual podemos hacer un proceso de psicoterapia en donde sin estar asistido con psicodélicos, podemos igual también ayudarte a aproximarte a tener un sentido distinto de esto que pasó con tu papá y elaborar un poco el duelo que estás pasando todavía. Ok, gracias, Ángela. Gracias por todo lo que has compartido hoy. Vamos a hacer otro.
Vamos a hacer otro episodio donde quisiera que habláramos de unos temas ya un poco más relacionados con la psicología cultural o psicología y antropología, ¿cierto? Porque tienes una experiencia muy valiosa. Gracias por escucharme, ¿sí? Por ser mi terapeuta por unos 15 minutos. Y me gustaría que termináramos esto contigo mirando a la cámara y tal vez mandándole un mensaje a las personas que están en un momento difícil, que no quieren ir a donde un psicólogo porque, no sé, les da miedo o creen que si le dicen a alguien que van donde un psiquiatra lo van a tildar de locos. En fin, mandémosle un mensaje a esas personas que de pronto ahora mismo necesitan ayuda, no se atreven a pedirla y chévere que lo hagamos mirando a la cámara. Por supuesto que sí. Bueno, pues yo quisiera como hacerle una invitación a esa persona que está ahí escuchándome, que nos está escuchando y que tal vez muchos de estos temas que tocamos le resuenan y el mensaje tiene que ver con que siempre pensamos que estamos solos porque no hay nadie como inmediatamente allí. Pero quiero decir que hay muchas alternativas, que tenemos muchas herramientas, que cuando tú consultas a un servicio de salud mental te puedes encontrar con cosas mucho más profundas que lo que nos han dicho que nos vamos a encontrar, que lo que el sistema tradicional puede ofrecer y que como yo, habemos muchos preparándonos en diferentes alternativas que tienen una única intención y es poderle dar la mano a alguien que está pasando por un mal momento y quiero decirle que desde acá hay muchas alternativas con las que podemos ayudarte a salir de ahí. Entonces, pues no te pierdas de esa gran oportunidad y como yo vemos muchos profesionales trabajando en esto, yo trabajo con un equipo pues como muy importante de varias personas y también podemos brindar ese apoyo. Entonces, pues no quiero tampoco perder la oportunidad de si alguien necesita, nos llamamos servicios especializados en neuropsicología y psiquiatría. Nos encuentran como SEMP en todas las redes sociales y pues por supuesto a través de Abraham también pueden llegar a nosotros, pero si no es con nosotros no se sientan solos, no pierdan la posibilidad porque hay mucha gente preparada para poderlos ayudar. Muchas gracias, Ángela, por estar aquí. De verdad que muy valioso todo lo que nos has compartido hoy. Nos volveremos a ver. Muchas gracias, Abraham, estuvo muy rica la invitación, muchas gracias.